El día con 31 minutos y tenemos grandes invitados porque vamos a hablar de algo que en el verano siempre nos afecta, que son las picaduras. Desde quienes tenemos mascotas en la casa, que atrae mucho a los insectos, hasta que en esta época del año de repente uno visita lugares de los que no estamos acostumbrados, lugares turísticos, y hay ciertos bichitos que tenemos que prestar atención. Para eso está nuestro querido doctor Jorge Las Heras y el veterinario Rodrigo Escandón. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Doctor, ¿me equivoco o no me equivoco? Pero verano, época de picadura, ¿o no? Bueno, en realidad el problema es que los niños en general salen al jardín, se mueven, andan, se desplazan por muchas partes, digamos, y los zancudos los siguen por todos lados y todo el resto de bichos, digamos, que están habitando ese hábitat en verano, incluyendo los que están con los animales, sin los animales, dan su presencia y afectan y pican a los niños. Eso es muy frecuente. Y nuestro veterinario también preguntarle qué tan importante es saber qué tipo de bicho también nos está picando. Tenemos la araña, en este minuto hay muchos, ¿cierto? Hay muchos. Está lo que hablábamos el otro día, los zancudos, ¿cierto? Que son las zancudas las que nos pican, no los zancudos, son las hembras las que pican. ¿En serio? Así es. Y pican porque necesitan de nuestra sangre para fertilizar a sus huevos. Claro. Están las abejas que solamente van a picarte por defender su panal. Ellas no te van a picar si tú andas cerca, si no te van a hacer nada. Siempre y cuando no las molestes. Y la chaqueta amarilla igual. Ese, es que ahí me gustaría llegar, porque la chaqueta amarilla sí es un peligro, porque la chaqueta amarilla no te pica, te muerde. Sí, sí, y son carnívoras, entonces les va a gustar, se atraen incluso por las azúcares, las bebidas. Uno siempre está en aire libre ahora, ¿cierto? Sale más al aire libre, sale con la bebida. Al aire libre, y ahí, terrible. Llegan las chaquetas amarillas que son odiosas. Contamos una experiencia que pasó acá. Yo tenía un pancito con salame y llegó una chaqueta amarilla que yo le tengo pavor a la abeja, entonces la reconozco en toda su especie. Y llegó esta chaqueta amarilla y es que no nos dejó en paz. Sí, es que no te dejan en paz. No, es verdad. ¿Le gusta el salame? Parece encima la No, le abeja, encantó, porque Es que son carnívoras y están dejándola embarrada en varias partes. O sea, hay varios insectos que pican, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, hace una semana atrás fui picado por una abeja. Acá en el Casa cuello. de herrero, cuchillo pero palo, fue, no, pero fue a propósito, porque fui tengo un programa que se llama Manada Gótica y fuimos para ver el tema de la apiterapia. Y obvio que tenía que dejar picar. Lógico. O sea, y aquí estaba la lanceta, y aquí bombea el potito de la abeja. Pero ¿sabéis qué? Ojo, la gente, para que no se asuste, duele, ¿cierto? Sí. Es un veneno, entra. Sí, qué pero masoquista. lo que es importante es cómo sacar esta lanceta. Porque claro, dejan el potito, ¿cierto? Y la abeja se va y queda esto ahí. Si tú lo agarras y lo aprietas, más veneno va a entrar. Entonces lo que hay que hacer es arrastrarlo. Yo siempre lo muestro con el cuello porque acá me picó. Pero en el fondo eso es lo que hay que hacer, se arrastra. No se agarra porque si no entra mucho más veneno. Uno tiende a apretarlo. Obvio, uno tiende a apretar, ay, sácame esto, pum. Sí, y es la primera reacción. Pero ¿sabes qué? Arrastrar es la técnica. Perfecto. Por si acaso ahí. Y tenemos la primera pregunta para los especialistas y la vamos a invitar a Jenny que haga la primera pregunta. A ver, ¿dónde está? Va a aparecer ahora en pantalla. La pregunta Póngala. dice, hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer si el repelente que uso me causa alergia? ¿Y qué otra opción para cuidarme de los insectos puedo comprar? Doctor. Bueno, en realidad, si causa alergia el repelente, obviamente no usarlo, porque va a tener los efectos que uno precisamente trata de evitar con el repelente. Reacción en la piel, enrojecimiento, etc. Yo creo que en ese caso lo mejor es protegerse un poco, usar camisas un poco más largas, evitar que se acerquen los insectos, ¿no es cierto? Que los insectos piquen. Ahora, lamentablemente, ¿no es cierto? Eso es muy complejo, en los niños sobre todo, porque los niños no se protegen. Entonces, si un niño es alérgico hay que estar muy atento, porque la reacción inmediata a la picadura puede ser mucho más seria que la picadura misma. Incluso hay picaduras que son dolorosas, como explicaba nuestro querido veterinario, como la abeja, pero que además son protectoras. No hay que olvidarse, es una de las pocas picaduras de insectos que es protectora y que se usa para algunos tratamientos. Así que hay que tener en cuenta también las ventajas de las picaduras. O sea, básicamente hay que aprender a vivir con eso, porque claro. si el niño no se va a cuidar tanto, si es de día y está lleno de bichitos y si le hace mal el repelente, entonces hay que encontrar cosas paliativas, como una vez que ya le picó, ¿qué cosa podría servir alternativa? Sí, hay algunas pomadas que no son repelentes propiamente tal, pero por el olor que emiten, digamos, evitan que se acerquen los insectos. Eso el farmacéutico a veces incluso las prepara. Así que hay que buscar alternativas que no sean alérgicas. En el caso de la abeja se usa el humo. Claro. ¿Has visto que como que bombean humo Sí. y las abejas se van? Como que se pierden, se desorientan Sí. y no les gusta. Así que ahí hay una alternativa. Si uno está haciendo un asadito, tirar el humo hacia la abeja. Ahora, Doc, somos cordobeses. Nosotros tenemos algún remedio casero
que yo lo paso el dato, pero no tiene nada de malo, pero no sé si es bueno que lo diga. Cuando te pica un zancudo, en la picadura, con la uña le haces forma de cruz y no te pica más. Claro. ¿Tú lo has probado? Me funciona. Es que ese tiene un Silencio incómodo. Una historia de brujería casi. Porque Pero hacerle usted lo habrá hacerle la escuchado. cruz. Sí, he escuchado. Pero hay métodos más fáciles incluso. Yo insisto un poco en el uso del hielo. El hielo es un elemento que es muy fácil de acceder y que protege mucho de la inflamación. Si un niño lo pica algo, le ponen un cubito de hielo encima, digamos, y es muy probable que eso no se inflame mayormente. Y lo otro es limpiar el lugar adecuadamente con un poco de agua y jabón para evitar la infección. Porque a veces la picadura no es lo grave, sino que el niño se infecta donde se picó y eso le puede provocar después una reacción diferente. O que pueda ser alérgico también a las picaduras, ahí está peor. Todas las reacciones están basadas en la respuesta del organismo ante un alergeno. Y la picadura es un alergeno y por lo tanto, digamos, va a ser muy variable de un niño a otro. Muchos pueden llegar a provocarle incluso problemas respiratorios, en casos muy severos, y a otros les pasa prácticamente nada. Tenemos más preguntas que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Rodrigo, atento, que esta es para ti. La revisamos y dice así: ¿cómo puedo evitar que se formen nidos de abejas en mi casa? Bueno, casi Que que está... sorprenden. Sí, pero no? ojo, que las abejas no es que sean malas, hay que recordar que están en peligro de extinción, Sí. que son las que nos dan el 75% de los alimentos que nosotros consumimos. Mira. Así que a cuidar una especie en extinción sobre todo, ¿ya? Si las quieren echar, no es tan complejo. Acuérdense que estamos hablando del humo. Y por ahí va el truco. El humo les va a molestar, la hembra, la reina, digamos, la reina que es la jefa de todos los demás, se va a ir si empiezan con humo. Y esa es la forma de ahuyentarla. Y muchas veces, ojo, que están de paso. Entonces uno ve esto aparecer y es el enjambre de abejas, ¿cierto? Que se forma, tú te asustas, pero en el fondo están de paso, están viajando para buscar su lugar definitivo. Así que de repente, si tú te esperas más de un día, irse. Ahora, ojo, no vayas a ir al patio a molestarla, a sacarla pegarle al panal, ¿no? porque te vas a llenar de picadura. Pero tú recomiendas hacer un humo bajo el nido y dejarlo ahí y ahí se van. Exactamente. Cuidado con los fueguitos y... Ojo, tenés toda la Cuidado. razón. Pero es que estamos hablando de las casas en este caso, ¿no? Si no Oye, el incendio igual puede ser. Rodrigo, porque esas son las abejas que estamos viendo en pantalla, las que tienen lanceta. Sí. La chaqueta amarilla, La chaqueta que son amarilla. más amarillas, de hecho así uno lo Sí. puede identificar. ¿Esas tienen panal? No, po. ¿Cómo tienen qué? ¿Un panal? ¿Panal? Igual. ¿Tienen panal también? ¿Sí? Sí, tienen panal también. Pero la chaqueta amarilla, yo creo que ahí es donde está la batalla más hombro a hombro. Hay que eliminar a la chaqueta amarilla. Eso quería. Sí, es verdad que hay que matarla. Es que de todas maneras, ¿sabes qué? Lo que pasa es que las chaquetas amarillas llegaron a Chile importadas desde Brasil. ¿Ya? Eran africanas, se trajeron a Brasil para controlar plagas y desde Brasil empezaron a dejarla embarrada y se reprodujeron por toda Sudamérica. Y así llegaron las chaquetas amarillas. ¿Qué pasa? Que hay lugares, las chaquetas amarillas que son carnívoras, están atacando nuestra fauna. ¿Cómo es eso? Atacan los nidos de los pajaritos, de pequeños mamíferos y empiezan a comerse las crías. Entonces están haciendo estragos con nuestra naturaleza. Entonces, si tú me preguntas, yo soy muy veterinario y todo lo que quieras, pero la chaqueta amarilla, aquí tenemos una batalla con la chaqueta amarilla. Es como una Está plaga. declarado. ¿Es plaga? Es plaga, definitivamente. Está introducido, es una especie introducida que causa grandes daños, así que nada, pues. Mira, en todas las familias lo mismo. Sí, abeja po. buena, chaqueta Abeja amarilla buena. mala. No, y son qué misma bueno- familia, ¿no? No, que una avispa y la otra abeja. También, Pero no es también es todo bueno dentro de diferenciarlo. un gran paraguas, ¿no? ¿Ah? No es tanto dentro de un bueno, paraguas. son insectos todos, pero no son lo mismo, no. Unos Oye, carnívoros, otros con la lanceta, las hembras, las abejas tienen este potito gordo, ¿cierto? Y las avispas son más alargadas y acinturadas, Sí. se diferencian. Bueno, qué bueno que lo aclares porque uno se siente mal. Otro día teníamos una acá, una chaqueta amarilla, hicimos de todo para no matarla y no la matamos de hecho, pero nosotros nos cambiamos de lugar, fuimos para allá, volvimos porque ella nos perseguía encima. Así Sí. que qué bueno saber que no nos tenemos que sentir O sea, tan mal. yo les pido perdón a los que estén en desacuerdo, pero es que es una especie exótica invasora y yo estoy por la fauna nativa, así que tratemos de eliminar al exótico. En este caso, Bueno. yo soy exótico igual, pero... Sí, se nota, el se exótico. nota. Como Gino los fines de semana. Sí, muy exótico. Tenemos más preguntas, por favor. Jenny, ¿la quieres leer tú? Vamos, A Jenny. mi hija la picó un zancudo en sus piernas y le quedó muy hinchado. ¿Cómo saber si es alérgica? La zona de la picadura crece más y se enrojece y ocurren otras reacciones todas otras reacciones en el cuerpo. Bueno, Doctor. exactamente. No solamente puede, digamos, afectarse la zona de la picadura, que donde hay enrojecimiento, edema, etcétera, sino que le puede provocar reacciones en otras partes del cuerpo, incluso si la picadura fue en la zona facial y en la zona del cuello, puede llegar a afectarle la garganta y las vías respiratorias.
Así que hay que tener mucho cuidado. Cuando un niño es muy alérgico, hay que estar muy prevenido. Hay un antecedente muy importante en este caso. Los padres que les gusta ir a los parques, ¿no es cierto?, a los lugares llenos de árboles, donde hay abejas, donde hay muchos de estos bichos, digamos. Y si tiene hijos muy alérgicos, es importante que con el pediatra les recomiende uno de estos sistemas de protección en caso de emergencia, que se llaman los EpiPen, por ejemplo, que son lápices de urgencia que puede aplicar el propio padre que tiene adrenalina o epinefrina, porque a veces esas picaduras son mortales. Entonces es muy importante, digamos, que un padre que tenga un niño muy alérgico con antecedente consulte con su pediatra y lo informe sobre estos lápices que son preventivos y que pueden evitar la muerte del niño. Doctor Las Heras, muchísimas gracias. Rodrigo Escandón, veterinario. Gracias por estar acá entregándonos estos datos. Solo agregar, el repelente es espectacular y no tiene olor ni nada. Yo lo uso todos los días y la verdad es que me he sentido bien protegido. Aquí pero acá otra fóbico abejas. de las abejas y las arañas. Así que funciona. Muchas gracias por estar presente aquí en nuestro consultorio de picaduras.